Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el vídeo del día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la significancia o la importancia de cómo se adquiere el conocimiento. En este caso, por supuesto, la sabiduría mística, que es el camino espiritual que trato de seguir. Y quiero compartir algunas de las enseñanzas de los maestros de la senda mística relacionados a aquellos que se inician en este conocimiento, específicamente la importancia del maestro, específicamente haciendo referencia a los tipos de conocimiento que existen y la, ese momento de no tener más guía que la guía divina. Entonces, aquí hay tres aspectos importantes para todo iniciado: conocimiento externo, conocimiento interno y la guía divina constantemente. En un primer momento, aprendemos de las palabras de los sabios. Los místicos nos enseñan de que el iniciado tiene que ser humilde. Una persona no puede entrar al camino espiritual primeramente creyendo que no necesita a nadie, que lo sé todo, que no me hace falta maestro, que yo me conecto con Dios solo, que yo leo y hago lo que yo quiera solo y hago y deshago y lo que sea. Todo eso es ego. También la gente tiene que comprender de que aunque hay un concepto de universalidad, de esa unidad universal, realmente los caminos son diferentes. Hay una esencia que nos conecta, sí, pero la manifestación de la energía, la manifestación de Dios en este mundo es diferente. No es lo mismo cómo se manifiesta en el judaísmo a cómo se manifiesta en el cristianismo, en el islam, o el hinduismo, o en el budismo, o cómo se manifiesta en una roca, en un árbol, en un animal, en un río. No es igual, es diferente. Cada flor, cada rosa, por ejemplo, es diferente. Rosas rojas, blancas, rosadas, y son todas rosas, pero no son iguales. Entonces, la persona tiene que comprender que cada ser humano tiene su camino. No todo el mundo tiene que seguir la misma senda. No todo el mundo tiene la misma misión espiritual. Más que nada hay una misión personal única de cada individuo que es diferente a la del otro. Por tanto, nunca se puede forzar el pensamiento, las ideas, las creencias a otra persona, o que uno tiene un pensamiento y quiere forzarlo al otro para que, uy, descubrí la Kabbalah, ven aquí, uy, descubrí el sufismo, voy al sufismo, todo el mundo al sufismo. No, puedo decir, los caminos no son iguales y todas las almas no tienen la misma raíz en el mundo espiritual. Y cada alma debe buscar la raíz de donde debe alimentar su espiritualidad. Esto es muy importante. Por eso no es, aunque vuelvo a decir, hay un concepto de universalidad que es real, pero en el mundo en que se manifiesta esta energía, que es el mundo de la materia, hay variedad, hay diferencias. Y esas diferencias son las que marcan los diferentes canales o conductos o tuberías, vamos a llamarlo de alguna manera, por donde diferentes almas crecen, logran su propósito, se conectan con Dios para recibir o para transformarse, que es lo más importante. Entonces no es lo mismo, son diferentes, aunque van conectados a la divinidad, sí, pero no es igual. Y por tanto, como es obvio, como una tubería física tiene su contorno, tiene su forma, tiene su material, su textura, que lo hace una tubería, por ejemplo. Si no hubiera eso, por ahí no pasa ninguna agua. Con esto estoy queriendo decir que cada camino tiene sus reglas, tiene sus principios. En la Kabbalah hay ciertas em, prácticas, creencias que definen lo que llamaríamos Kabbalah. En el sufismo hay ciertas prácticas, ciertas creencias que definen lo que es sufismo. En el hinduismo igual en el budismo, cada cual sigue, hay una energía única, es lo que quiero enfatizar. Entonces, a veces la gente puede perderse con esa idea, ese concepto de que lo universal, estamos todos conectados, somos únicos. Bueno, sí, en macro sí, pero en micro no tanto. Hay su diferencia.
Vuelvo a decir, como decía ahorita, la energía se manifiesta, pero un ser humano no es igual a un perro, o a un gato, o a un árbol. Sí, hay algo que nos une a nivel cosmogónico, a nivel del infinito, pero no es igual. Entonces, hay diferentes maneras en que se manifiesta esa energía y en el camino espiritual ocurre igual. Hay ciertos principios, ciertas creencias, ciertas enseñanzas, ciertas prácticas que definen qué es la Kabbalah, que es la senda de los místicos judíos. Como es claro y obvio cuál es la senda, por ejemplo, de los budistas que siguen la enseñanza de Buda. Si no fuese eso, no fuese budismo, fuera otra cosa. Pero lo que caracteriza que eso es budismo es porque siguen la enseñanza de su maestro, que es Buda. Si no, eso no fuera. Porque si lo vamos a hacer universal, se rompe. Si no hay el sufismo que tiene las enseñanzas del Islam con Mohammed, el profeta del Islam, Mahoma y el Corán, ya eso no es sufismo. Si no hay un principio que es la Torá, que es en la Kabbalah, que es en el judaísmo, ya no sería Kabbalah, sería otra cosa. Cada sistema tiene su senda. Entonces, no se trata de que todo vale, todo mezcla, todo une, no. Hay principios, simplemente que la divinidad está manifestándose por diferentes canales y cada ser humano se siente atraído según la raíz de su alma, por donde, por diferentes esas canales, tuberías, sendas, y cada uno tiene que respetarse. Entonces, hay principios claros, delineados. Ahora, algo muy interesante es, como decía, que para la persona que se inicia, sea cual sea la senda mística, porque esto aplica a todo. Si la persona sigue el camino de la Kabbalah o el camino del sufismo o el camino del budismo, lo que sea que la persona siga, todo iniciado tiene dos formas, como decía ahorita, diferentes formas de conexión o de aprendizaje. Está una forma que es eh, un poco más, digamos que externa, que es es el conocimiento que uno adquiere a través de un maestro y a través de los libros que han quedado, o sea que hay que estudiar. Eso es principio fundamental en la Kabbalah y en todas las disciplinas, en todas. No hay tal cosa como solamente sentarse a meditar y ya, no. Hasta donde yo he estudiado y puedo conocer de todos los diferentes sistemas místicos, todos tienen libros, todos tienen, hay que estudiar, tienen teología, tienen creencias, tienen formas de explicar. Hay volúmenes y volúmenes en todas esas ciencias de los maestros que dejaron esas enseñanzas en los diferentes caminos, en la Kabbalah, sufismo, hinduismo, budismo, taoísmo, lo que sea. Todos tienen sus libros y se estudia. Entonces hay un primer momento donde la persona tiene que ser humilde y decir, si este es el camino que voy a seguir, debo aprender. No me voy a inventar algo nuevo. Debo ir al camino que ya existe, a la tubería, al conducto que ya existe. Entonces, ahí está la humildad del discípulo de decir, tengo que ir a estudiar y tengo que ir a recibir la instrucción de un maestro. Ese siempre ha sido el camino de todos, porque cuando uno mira las biografías de los místicos, siempre te van a enfatizar la importancia de tener un maestro. Y te van a preguntar, ¿y tú con quién estudiaste? ¿Y con quién estudió tu maestro? Y el maestro de tu maestro, y el maestro de tu maestro. O sea que es una cadena de maestros. Rabino, con este rabino, con este rabino, con este rabino, con este rabino, y muchas líneas. Y así otra vez existen las diferentes sistemas espirituales. Y hablo con conocimiento porque los conozco. He estudiado, he leído sobre otros sistemas espirituales y también tienen sus cadenas de transmisión. Porque esas cadenas de maestros pasan una bendición, pasan una energía, pasan una verajá. Entonces, existe ese principio tan fundamental que es la humildad de que aquel que inicie cualquier senda mística tiene que ir a estudiar con un maestro que sabe que es reconocido, no uno de esos que se inventan hoy día que leyó un libro, dos y tal. No, alguien que lleva años estudiando, 5, 10, 20 años, 30 años, no lo sé, depende. Hay también maestros que son los libros, por eso decía, hay tipos, hay aprender del libro y aprender de un maestro, pero un maestro físico, una persona, es fundamental. Los libros no pueden sustituir a ningún maestro físico, real, que es el que te va a guiar. Los libros están ahí, pero esos libros, no todo está en los libros. Hay cosas que solamente se pasan orales, otras que si usted se inicia en una sabiduría que, no, que es totalmente foránea para usted, que usted no conoce, por mucho que usted lea.
no va a captar todo realmente y muchas cosas las puede entender mal o malinterpretar, porque el error de mucha gente es que viene a, por ejemplo, a la Kabbalah, pero viene de otras religiones, viene de otras creencias, y en vez de vaciarse de eso que trae, no. Quiere imponer su visión de la vida, de sus creencias, de su pensamiento, de la ideología que tenga, la quiere imponer a la fuerza dentro de un sistema que ya está establecido, de unas enseñanzas que otra vez delinean qué es la Kabbalah. Y así con cada enseñanza mística, para, como dicen los místicos, uno tiene que vaciarse de lo que trae para poder recibir algo nuevo. Si no, ahí lo que ya traes adentro, más le echas más cosas, lo que vas a tener es tremendo problema de pensamiento, de confusión, de tantas cosas. Tienes que vaciarte para poder recibir. Si estás lleno, si tu copa está llena, no vas a recibir nada. Estás lleno de tu ego, de tu lo que sea que traigas ahí, tienes que ser humilde para poder recibir. Entonces, vuelvo a enfatizar aquí la importancia de tener un maestro real, que es una persona que te va a ir guiando por este sendero, que te conoce, que conoce tus puntos fuertes, débiles, cómo ir guiándote, cómo te va a ir, sabe cómo educar, o sea, es aquel que se convierte en una especie de padre espiritual para la persona, donde el estudiante se llega a unir fuertemente a su maestro, porque eso también es una bendición que está en ese maestro que ha recibido de una línea de diferentes maestros. Y vuelvo a decir, también está el aprendizaje de los libros, que eso es fundamental, hay que tener un maestro y uno tiene que también leer y estudiar. Ahora hay maestros que están vivos, pero hay maestros que están muertos. En un nivel espiritual, la persona puede tener también maestros del mundo de los espíritus, grandes maestros que de esa línea que él sigue, por ejemplo, de la Kabbalah, van a venir a enseñarle. Ahora, esos maestros no se van a revelar a cualquiera. Se revelan a una persona que tiene mérito, que ha hecho el trabajo. Porque la energía atrae lo similar. Una gran alma no va a bajar a alguien que no sigue los principios de esa senda y que empieza a meter y a mezclar cosas ahí de todo. Eso no va por ningún sitio. Esa alma no va a bajar a enseñarte nada. Pero alguien que está serio, comprometido, que está haciendo un trabajo espiritual, que humildemente acepta la guía en sus inicios de otro maestro, aprende, observa, tiene que adquirir lo que se llama la teoría de ese camino espiritual, en este caso de la Kabbalah. Entonces, eventualmente tendrá también maestros del mundo de los espíritus, o sea, personas fallecidas, grandes almas que vendrán a enseñarle. Entonces, ese es un tipo de conocimiento externo, viene de afuera hacia uno. Es una forma de conocimiento que diríamos que es limitada. ¿Por qué limitada? Porque ese conocimiento al final no es más que la experiencia de esos maestros, ya sea de tu maestro personal o del libro que leíste que fue que lo dejó otro sabio o de aquel incluso en el mundo espiritual que te está enseñando. Nadie tiene conocimiento infinito, todo es limitado de acuerdo a la experiencia acumulada en esta y en muchas reencarnaciones. Entonces al final de todo es una experiencia limitada de acuerdo a la fuente donde estás recibiendo. Luego hay un tipo de conocimiento que se puede considerar universal, que es el conocimiento propio, el conocimiento interior. Después que tienes toda esta preparación, o yo diría que simultáneamente se hace todo este trabajo, pero bueno, vamos a explicarlo por partes. Después que tienes toda esta preparación que con humildad aceptas ser guiado, como dice el gran místico Rumi, si tú no eres sultán, tienes que ser súbdito. Si no eres la lengua de Dios, sé la oreja. Quiere decir que si tú no estás si tú inicias en un camino espiritual, no entres creyendo que eres sultán o que eres rey, o decir que ya todo lo que tú vas a hablar y decir es la palabra de Dios. No, pon tu lugar y sé discípulo, sé súbdito. Si no eres lengua, pon oreja, aprende primero, escucha. Uno tiene que aprender la teoría primero de los que conforman otra vez ese camino, que cada camino es diferente, no es igual. Una vez que has adquirido esos principios con un maestro real a través de libros, con el paso del tiempo de maestros y revelaciones e intuiciones que te llegan de otros maestros espirituales, entonces ahí también simultáneamente digo, ocurre, pero lo estoy dividiendo para explicar, ocurre un mirar hacia adentro. Eso es más universal, porque entonces uno se da cuenta
que todo eso que uno está adquiriendo, aplicado a uno mismo, logra descubrir dentro de uno la unidad que yo decía ahorita, que es de comprender que todos estamos unidos, todos los seres humanos, sea de la religión que la persona venga, sea de los... Porque Dios no pertenece a ninguna religión, Dios está por encima de religión, eso es cosa de los otros los hombres, porque son los diferentes conductos, como decía. Y está muy bien, pero son diferentes conductos. Pero uno llega a descubrir esa universalidad, uno llega a descubrir no solamente la conexión con otro ser humano, también con un animal, con una planta, con el viento, con el agua, con un pajarillo, con una puesta de sol, con un amanecer. Uno se fusiona y logra ver la unidad en todo. Porque como dicen los místicos, Dios o el corazón nuestro es como el espejo que refleja la luz divina que viene a morar en uno. Y esa luz divina le hace a uno comprender de que estamos todos hermanados. Todos estamos hermanados entre todas las criaturas, entre todos los seres humanos. Cuando veas un camino espiritual que te empiezan o una religión, o una ideología, o alguien que dice que es maestro, pero te empieza a sembrar odio hacia otras personas, rencor a otras personas, que divisiones y todo ese tipo de cosas, mucho cuidado con esa persona, porque es alguien que lleva una oscuridad, una sombra por dentro y se la está proyectando a la gente que enseña, a los discípulos que tenga. Entonces, sí, hay algo distintivo, como yo decía ahorita, como ese ejemplo que estoy poniendo, ¿no? De esos canales, sendas, tuberías, que tienen una forma, una estructura que la delimita y la diferencia de otros caminos. Eso no cambia, como decía al principio. No es lo mismo judaísmo que hinduismo que budismo. Son caminos diferentes. En un nivel macro, sí, vamos todos a la misma fuente, la unidad. Pero en un nivel micro, que es importante entender esto, somos diferentes caminos, son diferentes creencias, son diferentes principios, porque de acuerdo a la naturaleza del alma, la persona se conectará según su raíz a cada una de estas sendas. Se puede aprender del conocimiento humano en general, pero son importantes mantener estos principios, como decía. No es lo mismo una rosa que una amapola, no es lo mismo una rosa que un árbol, o que un animal, o que un pajarillo. Esta es la diferencia de cómo el creador se manifiesta. Entonces, hasta aquí decimos que hay luego de este adquirimiento del estudio, de la teoría, de los conocimientos que crean esta senda, está una profundización del corazón, de descubrir en uno lo divino, de descubrir en uno la conexión con todas las criaturas, ya sea en este planeta, en otros planetas, en otros niveles de conciencia, todos estamos conectados, y descubrir esa universalidad dentro de uno. Es mirar a Dios en el corazón, y como decía ahorita, Dios, lo que llamamos Dios, que ya de por sí nombrarlo es un problema porque Dios es innombrable. Es cuando miramos en el corazón, entonces cuando descubrimos, como decía ahorita, esas conexiones con todo lo que existe, esa conexión con todas las criaturas, ese nivel de conciencia de universalidad. Y la paradoja del ser humano es mantener la esencia propia mientras al mismo tiempo, digamos que estoy amplio, abierto, universal, veo las conexiones. No destruyo quién soy. Yo, como judío, puedo ver y puedo hermanarme y puedo ver en otras personas del mundo hermanos, pero no solamente en las personas, en plantas, animales, como decía ahorita, en los ríos, en una mañana, veo la conexión, pero eso no me anula a mí como judío. Sigo siendo judío dentro de un principio, dentro de un pueblo, de unas creencias, porque este es mi camino y cada cual tiene su camino también. Entonces lo que decía ahorita, la universalidad no anula quién no es uno, la identidad de uno. En este caso yo como judío y aquel como cristiano, o como musulmán o como lo que sea, o hindú, el camino de cada cual. Y ahí es otra vez un error de mucha gente, cree que la universalidad anula todo. No, no, esto también es importante. Sin este cuerpo mi alma no puede bajar a este mundo. Y este cuerpo es único, no es igual al suyo ni el otro, todas hay diferencias. Entonces la individualidad también es importante y esa es la paradoja, aprender es difícil, no es tan sencillo llegar a este nivel de conciencia, pero se puede lograr. De cómo y poder expandirme, pero debo volver a mi esencia, quién soy, quién es mi pueblo, cuáles son mis creencias, cuál es mi conducto. En este caso hablo yo como judío.
Entonces aprecio la individualidad, las creencias de mi pueblo, mi estructura, mi identidad, la preservo. Pero también puedo expandirme y puedo ver a mi hermano de otras culturas y otras religiones, pero también, como decía ahorita, en un animal, en una planta, en un árbol. Ahí está también la conciencia divina. Pero preservo mi identidad, quién soy. Ahora, hay un tercer nivel aquí, que es ya lo que llamamos Devekut o unión mística, que de esto otra vez hablan todos los sistemas, donde la persona, el místico, ya está en un estado de fusión directa con Dios. En este nivel, ya uno no es discípulo, uno se ha convertido en maestro. Y esto es muy importante. Porque no se trata de que todo el tiempo yo es como eternamente siguiendo toda la directriz del maestro. No, porque el maestro se puede convertir en un ídolo, en una trampa. Por eso es que, por ejemplo, en la yeshiva donde yo estoy aquí, o donde estudié ya por 2 años aquí en Israel, una de las escuelas rabínicas donde estudié, la yeshiva Mahon Shlomo, la, la estructura de esa escuela está pensada para que solamente sean 2 años de estudio. Después de 2 años te envían nuevamente, como decimos, al mundo, ¿no? A trabajar, a la universidad, a estudiar, a llevar esta espiritualidad a la vida. Y aunque tú quieras quedarte y quieras estar apegado a tus rabinos, ellos a propósito lo hacen así. ¿Por qué? Porque comprenden el peligro de idolatrar al maestro, de idolatrar al rabino, de idolatrar a ese guía, a ese gurú, a quien sea. Y eso ocurre, y yo lo he visto con mis ojos. Aquí en Israel pasa mucho que uno se encuentra en diferentes grupos, te encuentras a la gente de Breslev y todo el mundo, oh, Rabbi Nachman es lo más grande, el Mashiach. Te encuentras a la gente de Chabad, oh, el Rebbe es lo máximo, el Mashiach. Te encuentras a la gente que sigue a Rabbi Shalom Sharabi, no hay otro como Rabbi Shalom Sharabi. Si no sigues a Rabbi Shalom Sharabi, tú no eres cabalista. Es lo máximo, el Mashiach. Si no sigues a Rabbi Isaac Luria, si no sigues a este, si no sigues... La idolatría del maestro. Por eso en esta escuela donde yo estudié, no, después de 2 años usted va, siga a su vida, estudie, puede seguir progresando, pero lo hacen a propósito porque no se puede idolatrar al maestro. El maestro se puede convertir en un obstáculo, en un ídolo, en un bloqueo, porque el objetivo final es remover todos los velos. No, no es que todo el tiempo estés en esa condición de estudiante. Tú con el tiempo, el maestro verdadero tiene que prepararte a ti para que tú también te conviertas en maestro con el tiempo. Y tú tienes que llegar a través de un nivel, como decía ahorita, de ese estudio de tu maestro, de libros, de la práctica, porque tiene que guiarte en la práctica de cómo se vive esto, ¿no? Porque no es teórico, es una forma de vida, de rezos, de ciertas costumbres, de principios, porque es lo que delinean y forman esta senda. Pero eventualmente tú tienes, cuando logras un nivel suficiente, tú tienes que destruir todos esos velos. La ilusión del conocimiento de tu propio maestro, de los libros que has leído, tienes que vaciarte de todo eso para que ahora seas directamente recibes la guía de Dios solamente. Y es una oscilación, porque mientras estemos vivos, encarnados en este mundo, vamos a estar oscilando entre ese conocimiento interior de mi conexión propia con Dios, que me está todo el tiempo transformando, pero si sigo, como decía ahorita, no anula mi individualidad. Yo como judío puedo estudiar la Kabbalah y puedo tener experiencias y revelaciones místicas y tener revelaciones de cosas de la Torá y de principios y de secretos que quizás no he leído en ningún libro y he tenido revelaciones de cosas, de principios que después cuando voy a los libros digo, ah, pero eso ya lo sabía por intuición, porque lo soñé, porque alguien me lo reveló, pero no anula esa conexión que tengo con Dios, no anula mi pertenecer a esa senda, a mi identidad como judío. No, 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 no me anula dentro del camino de la halajá, por ejemplo, o de los principios que conforman el judaísmo, porque es mi camino, porque es mi identidad. Y el error que han caído muchos místicos, incluso dentro del judaísmo, cada vez que lo vemos, es el error de empezar a ya creerse por encima de todo. Ya tengo conexión con Dios, no necesito nada, no necesito a nadie, hago de todo. Y es en el error que han caído muchos místicos, porque creen ya con el tiempo, ahí esas son las trampas espirituales, que como pasó con Rabbi Yosef de la Reina, como pasó con Abulafia, como pasó
con tantos místicos que empezaron a tener todas esas visiones y ya tú no sabes si de dónde venía esa visión o lo que sea y que le causó la muerte a ellos y a sus discípulos. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. O lo que le pasó a Shabbatai Tzvi, que ya después inventaban cosas y se saltaban de la halajá y hacían cosas que decían de todo cosas que no debían. Entonces, los que solo conozcan estas historias saben de qué estoy hablando. Rabbi Yosef de la Reina, que ya no era Kabbalah, ya lo que estaba entrando era en brujería y demonios, invocando al diablo, se convirtió en un brujo negro, acabó muerto él, los discípulos, uno suicidado, otro, fue terrible. Shabbatai Sevi, todas esas visiones que tenía, al final lo llevaron a dejar el judaísmo y se convirtió al Islam. Y inventaron una teología de que había que entrar a la impureza para sacar las chispas, o sea, justificando todas esas acciones comían, comían cerdo después, hacían cosas brutales. O sea que ya a esa gente se les zafaron todos como decimos, las cuerdas. Ese es el peligro también de una espiritualidad descontrolada. Entonces, sí, en un momento, digamos que, como decía, un inicio de maestro, un inicio de estudio, un inicio de mirada al interior y de conexión propia con Dios, de no idolatrar al maestro, pero siempre uno tiene que tener una guía. Y cuando yo digo maestro, no me refiero a una sola persona. Uno nunca tiene un solo maestro. Uno tiene muchos maestros. Yo tengo muchos rabinos con los que estudio de diferentes ciencias o diferentes caminos de la halajá, la cabalá, la espiritualidad. Muchos rabinos. Tener un solo rabino, eso es problemático. Porque al final recuerde, cada ser humano es limitado, imperfecto, nadie tiene todo el conocimiento de nada. Y al final todo es la experiencia de cada cual que la transmite al discípulo. Por eso es que el discípulo al final tiene que también tener su propio camino y su propia espiritualidad. No todo el tiempo estoy dependiendo, porque eso al final es una limitación. Entonces, pero aún así no significa, como decía ahorita, que se anule la conexión de uno como pueblo, como judío, o al halajá, o a los principios, o de ir a buscar el consejo de muchos otros maestros. Esa otra vez es la idea de expansión, contracción. Es un momento como se puede comparar igual al hijo que, sí, nació, creció, lo educaron, le dieron todo, pero en algún momento en que se casó y dejó su familia. Pero no significa que porque él se casa y ahora hace su propia familia y toma sus propias decisiones independiente como una persona adulta, no significa que cortó los lazos con su familia y que no pueda escuchar y también tener aprendizaje o diálogo. Es igual con el caso del discípulo. En un principio es como el niño pequeño que no sabe ni de dónde dirigirse. Tienen que ir guiándolo, mostrándole hasta que vaya creciendo y él logre su propia adultez, se convierta en adulto de manera espiritual, tome sus propias decisiones, tenga sus propias experiencias, cree su propia escuela, sus propios discípulos y ahora él también se ha convertido en un camino, pero no significa que él cortó los caminos que tenía, o las relaciones que tenía con sus maestros, con sus rabinos, etcétera. Entonces uno tiene que tener muchos maestros, nunca uno solo. Tiene que tener muchos rabinos, muchos maestros, otra vez, de acuerdo al sistema que cada cual tenga. Pero eventualmente hay una etapa de adultez, de madurez espiritual, que eso no se logra en 2 días. Estamos hablando que eso toma años, 5, 10, 15, 20 años, depende de la persona. Y el error que cae mucha gente es que otra vez, como decía ahorita, mucha gente que viene a veces y no se vacía primero para recibir y por otro lado tampoco es humilde porque, o sea, que rechaza todo y ya todo eso va mal, va mal. Ahora, también hay otra cosa importante, como decía ahorita, esa etapa de madurez de la persona no es igual en cada ser humano. Hay personas que necesitan estar y se quedan apegados 5, 10, 15, 20 años, 30 años con su rabino, con su maestro todo el tiempo, apegado ahí. Pero hay otras personas que no, que su desarrollo espiritual es mucho más pronto. Vuelvo a decir, tienen diferentes maestros y quizás en 2, 3 años ya tienen madurez espiritual. Solamente necesitaban un poquito de empuje. Y no es que corten, voy a decir, los lazos con sus maestros, pero ya son adultos porque cada cual al final tiene su senda. Aún dentro del mismo camino, cada alma se alimenta, digamos, de esa conexión espiritual cuando tiene ya esa madurez interna donde puede recibir directamente esa guía. Pero aún así uno sigue aprendiendo, uno sigue estudiando, eso no se detiene nunca. Pero ¿por qué? ¿Y por qué menciono esto específicamente? De que la madurez no es igual en cada persona. En el caso de que, como decía ahorita, no es que todo el tiempo, toda la vida siguiendo a un rabino ahí o a varios rabinos. No, como decía ahorita en mi escuela,
No, cuando llevas 2 años ya te envían al mundo a casarte, a trabajar, adelante, para que evitar que caigan en el peligro de la idolatría del rabino. Pero lo que es más, otro peligro grande es de muchas personas que aún siendo maestros, quieren retener a sus discípulos. Y eso sí es peligroso, que es cuando se empiezan a formar grupos, sectas, cuando tienes a un maestro que empieza a querer forzarte a que te quedes en el grupo, que te empieza a retener y te empieza a decir cosas como, si no es este camino, no hay otro. Ojo con esas palabras. Todo lo que eres me lo debes a mí. Ojo con esas palabras. Si no es esta senda, no hay más nada. Y empieza a atacar y a condenar otros sistemas, creyendo que ahí están los peligros, porque lo que quieren es control, poder, dominio. Y a través es el desvarío no sé cómo llamarlo, de muchos que caen en muchos místicos o en cualquier esfera, incluso en la política, lo que sea, de, de cómo, para que vean otra vez, no nos podemos olvidar que aquí cada cual es un ser humano, limitado y que cae en el peligro del ego, de su camino y de decir Dios solamente habla conmigo. Si no es este sistema de Kabbalah, no eres cabalista. Si no es este sistema de Kabbalah, Dios no vas a tener nada. Y empieza a atacar al otro y aquel que es de Breslev, este que es de Jabat, aquel que es sefaradí, aquel que es ashkenazí, aquel que no es de esto. Ojo con eso. Ojo con eso, porque eso es ego humano también. Vuelvo a decir, cada persona eventualmente tiene que y hay personas que van a estudiar a veces con un maestro. Hay gente que ve mis vídeos, por ejemplo, y ve mis vídeos por unos meses, tal, pero con el tiempo dice, no, ¿sabes qué? Ya me cansé de Joel. Voy a ir a estudiar con otra persona. Excelente. Nunca mi intención es retener a nadie, ni hablo para ser discípulos tampoco. Simplemente comparto mi propia experiencia, mi espiritualidad a través de mi experiencia, pero no fuerzo nada. Igual yo tengo muchos maestros también. Pero hay momentos en que hay ciclos que se concluyen, hay ciclos que continúan, hay veces que se retoman, hay veces que vas de un maestro a otro, porque estás buscando. La búsqueda nunca se detiene, nunca. Pero ojo, cuidado con aquellos que diciendo ser maestros te quieren retener, te ponen miedo. No, si te vas, te va a pasar esto, si esto es lo otro, si no es con este camino, no eres cabalista o no es tal cosa. Cuidado con eso, porque eso es peligrosísimo. No hay tal cosa. Mira, cuando uno mira la historia de la Kabbalah, hay tantas escuelas y tantos sistemas. Y todo, vas a decir entonces que aquellos maestros antiguos no se conectaban con Dios, no fueron grandes sabios. La escuela de Rabbi Yosef de Hicatillas, de Rabbi Abraham Abulafia, la escuela del Zohar, la escuela de Laris, la escuela de Cordovero, la escuela de Lutzato, son caminos diferentes. Todo es Kabbalah, pero son caminos diferentes. Es muy peligroso decir que alguien es superior a otro y que si no es por aquí, todo eso es control, dominio, ideologías, errores del pensamiento de la gente que a veces se creen infalibles y creer que Dios nada más está con uno y que se comunica con... Eso es otra vez volver a un pensamiento de dominio y de poder infantil de creer que me puede echar a Dios en el bolsillo, como si Dios fuera algo que uno se pueda apropiar. Por eso es que yo decía ahorita, y ahora se comprende mejor, que los sabios alertan de esto, los místicos alertan de esto, porque al final el mismo maestro es un velo, un bloqueo para ti. Tienes que deshacerte de todos los velos. Y ahí es cuando te haces adulto, tomas tus propias decisiones. Y vuelvo a decir, para las personas, para cada ser humano es diferente. Hay algunos que tienen que estar años y años y toda la vida ahí, no progresan nada, pero bueno, se sostienen de alguna forma apegado a una escuela, a un maestro. Hay otros que no. Hay otros que en corto tiempo, en un año, en 2 años, ya tienen la madurez porque venían con un desarrollo espiritual, no solamente de esta vida. Es que nosotros venimos reencarnando y reencarnando por muchas y muchas vidas y en cada reencarnación hacemos un trabajo y en cada reencarnación nos conectamos de diferentes maneras. Cada cual viene guiado por sus espíritus, por sus guías. La guía divina es un canal que sostiene a cada cual. Por eso es que a veces uno viene y aprende con un maestro, pero solamente por corto tiempo. Rabbi Jaime Vital estudió con Rabbi Isaac Luria solamente un año y medio. Un año y medio. Y así con diferentes maestros, porque igual que es la gente a veces viene a este mundo y muere joven. No tiene que vivir 100 años o 120 años, no, o sea, quizás con 10 años, 5 años, a los 3 años se muere, o a los 10 años se muere. Ya cumplió su tikkun, porque usted no sabe quién es esa Neshama.
usted en esta vida lo ve que quizás es un niño, no tiene conocimiento, porque así es como está manifestando ahora, pero usted no sabe quién es esa Neshama y quién ha sido en cuántas reencarnaciones anteriores. Y ya con el tiempo de vida que vivió, unos meses, un año, 2 años, 3 años, 15, 20, 30, 40, ya hizo su ticún. Usted va a juzgar y decir, no, no sabía nada, era ignorante. ¿Qué sabe usted de la energía que está manifestándose ahí? Eso es muy peligroso, por eso es que uno nunca puede juzgar el estado espiritual de nadie. Y cada cual es un camino que, otra vez, se conecta de diferentes maneras. A uno, la vida de uno llegan diferentes maestros. Pero ojo con estas advertencias, no son mías, son las palabras de los sabios, lo que estoy diciendo yo acá. Entonces, resumiendo un poco amplio todo esto que estoy explicando, estos principios, le decía, hay principios universales, principios más individuales. Esos principios generales tienen que ver, esos principios definidos tienen que ver con la senda o el camino que sigue cada cual, del maestro con que uno aprende, los libros que uno lee y el trabajo que uno va haciendo, porque tal vez no es todo estudiar y teoría, hay que tener una forma de vida, hay que vivir esta espiritualidad, encarnar esta espiritualidad. Entonces, esa es una primera etapa. Segunda etapa es cuando uno empieza a mirar hacia adentro, un trabajo interior, empieza a ver la divinidad en uno, empieza a ver la universalidad y la conexión con todas las criaturas, con todos los seres, con todas las formas de conciencia. Y luego tienes una etapa de que tienes ya como la etapa de la madurez o la adultez, que eso no es igual en cada persona. Algunos necesitan años estudiando con un rabino, con muchos rabinos, con muchos maestros, y otros con corto tiempo. Se sigue aprendiendo de muchos maestros, uno sigue estudiando, pero ya tiene una etapa madura. Eso varía de acuerdo a la neshama de la persona, a quién es y quién ha sido en muchas reencarnaciones. Entonces llega ese momento de madurez o de adultez a nivel espiritual y ya remueves el último obstáculo que tenías, que es tu propio maestro. Tu propio maestro es un velo, un obstáculo en tu camino si estás todo el tiempo, porque se convierte en idolatría. Y creer que este es el único conducto, el único que te puede llevar al paraíso. Todo eso, cuidado con todos esos sistemas. Entonces, ya ahí ya tienes esa etapa de adultez espiritual donde tú tomas tus propias decisiones, sigues estudiando, sigues aprendiendo, sigues teniendo tu conexión con tus maestros, pero ya tomas tus propias decisiones, tú escuchas, pero tomas tus decisiones, tienes tu conexión espiritual con el Creador, estás ahora tú estás en tu propio camino, en tu propia senda, pero en el principio tuviste que ser humilde cuando no sabías nada, cuando empezabas de cero, para recibir, para entender los principios de esta espiritualidad de la Cábala específicamente, cuáles son las creencias, cuál es la estructura, quiénes son los maestros, cuáles son los libros, etcétera. Una vez de todo ese entrenamiento, esa teoría, decía, libros, un maestro físico hay que tener, también hay quien tiene maestros espirituales y todos los tenemos, pero algunos, digamos que tienen una conexión y una revelación más fuerte de maestros que vienen y te enseñan cosas o a través de revelación en tus estudios, lo que sea. Luego está esa etapa de independencia, de conexión totalmente con Dios, de adultez espiritual, como decía, de los peligros, ojo, no solamente de que uno tiene que reconocer cuándo cortar ese velo que es el maestro, ese obstáculo entre tú y Dios, tienes que removerlo en algún momento, pero también de los peligros de muchas personas o de muchos maestros, que no creo que sean maestros si hacen eso, pero bueno, de que quieren obligar o retener al estudiante con miedo, hablando mal de otros sistemas o lo que sea. Entonces, todo eso es peligrosísimo, porque al final cada alma es independiente, cada alma viene trabajando en muchas reencarnaciones, esta no es la única y seguirán otras. Y cada alma, según la etapa, los años de su vida, uno va a ir encontrándose. A tal edad o en tal lugar conocí a una persona, en otro lugar estudié con otro y así. Uno va por la vida y tiene que ir dejando. Son estaciones que se van dejando. Una estación, un tiempo que viví en este país, después viví tantos años en el otro, después en el otro. Y cuando usted mira detrás de su vida, vio que en cada una de esas etapas hubo un aprendizaje. A veces son de maestro, a veces son en un trabajo, a veces en una relación, etcétera. A veces son creencias que se van dejando. Tú miras y hay un camino de evolución de la Neshama. El peligro es el apego, el apego a veces de uno, a veces del maestro que te quiere someter. Entonces, todo eso es cuidado, cuidado con todas esas cosas. Pero vuelvo a decir, en un inicio hay que ser humilde y uno tiene que aprender, reconocer los principios que forman ese sistema, que aunque se habla de universalidad, no es lo mismo, no es lo mismo judaísmo que islam, que cristianismo,
Las creencias que tiene cada grupo son diferentes. No se trata de que una creencia sea más verdad o la otra, no, es que cada cual se va a conectar de acuerdo a la energía que está manifestándose en esos, eh, en esos conductos. Y cada cual se conectará con la energía de su alma. Igual que lo mismo una persona que al final hay maestros que no se identifican con ninguna escuela. Esos son los más, digamos que, de un nivel muy grande, que al final tú puedes aprender de todo y no te identificas con ninguna escuela. Y aún siendo, por ejemplo, dentro del camino, dentro del conducto de la Kabbalah, por ejemplo. Porque yo como judío o sefaradí, puedo también aprender de los maestros ashkenazíes, puedo aprender de la Hasidut, puedo aprender de Breslev, puedo aprender de Chabad, puedo aprender del Zohar, puedo aprender, pero soy judío, dentro de ese contexto estoy aprendiendo de muchos maestros. También puedo adquirir conocimientos universales de otras sabidurías y otras ciencias, pero sigo mi conducto. Y dentro de este conducto hay muchos maestros y muchas escuelas. Entonces, dentro del camino del judaísmo, puedo aprender de diferentes escuelas de Cábala. Es un poco como universal ahí. No estoy solamente a decir esta es la única, la verdad, no. Como judío puedo aprender de estas escuelas que ya mencioné. Y sé que en los otros sistemas espirituales también ocurre igual. Hay muchas escuelas sufíes y hay muchas escuelas de budismo y hay diferentes escuelas de lo que sea, de las ideologías, de la filosofía, de los otros sistemas de la gente. Entonces, ahí estás en un camino, pero dentro de ese camino hay muchas escuelas o sistemas. Hay quien se queda solamente en uno, que es solamente Breslev, Breslev, Breslev. Hay quien es Chabad, 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 único con eso. Pero hay otros que aprendemos de todo. Y ahí somos más universales, pero seguimos por el mismo conducto. No sé si me comprende la enseñanza. Esto es muy importante tenerlo presente porque te hace ser más universal, comprender que Dios se está manifestando en todo lugar, en todo momento, en toda cosa. No hay nada que esté fuera de la esencia divina, como enseña la Kabbalah. No hay nada, nada que no contenga la esencia divina. Todo, hasta lo que usted pueda creer que es el mal, tiene dentro una chispa de la Kedushá, porque es lo que lo sostiene. Todo tiene la esencia divina y todo lo que llega a la vida de una persona es para su aprendizaje, es para su crecimiento, es un camino individual. Eso es la importancia de comprender esto. Podremos estudiar mucho, habrá muchos maestros, pero nunca podemos idolatrar nada. Hay momentos en que hay que llegar a la adultez espiritual y cada cual tiene que caminar su senda, calladito. No es que ahora yo también voy a empezar como dicen, a cortar de todo y atacar y destruir todo. Porque no, ahí ese es tu ego que está actuando. Te estás convirtiendo en un ídolo porque estás haciendo lo mismo, ¿no? Diciendo que si no es conmigo no vas a llegar a nada. No, cada cual sigue su camino, por eso es que los místicos en un nivel ya no hablan, no tienen que probar nada, no le interesa discutir, no le interesa ningún debate, no le interesa probarle a nada, ni siquiera que los escuchen. Ellos simplemente van a revelar, van a dar un conocimiento, pero no le interesa si la gente le cree o no, eso está más allá, porque el que tiene seguridad o certeza interna no tiene que buscar el reconocimiento de otro. ¿Para qué? Por eso es que los místicos se trabajan mucho el silencio, silencio. Y así voy a concluir el video del día de hoy. Que Dios les bendiga mucho. Luz y bendiciones a todos desde la Tierra Santa. Shalom y bendiciones.